En este vídeo vas a ver cómo Donald Trump ha empezado a celebrar los 250 años de los Estados Unidos, que es una fecha bastante importante, una fecha histórica, y al mismo tiempo se ha convertido, por culpa de este señor naranja, tristemente para el resto de los Estados Unidos, en el momento en el que queda clara la decadencia del imperio estadounidense. Ahora os pongo el vídeo, pero antes quiero enseñaros esta imagen, que es un poco, no sé cómo decirlo, precursora de lo que está por venir en el discurso que vais a ver. Estaban celebrando, viendo cómo caía un paracaidista con la bandera de Estados Unidos y de repente... Bueno, pues ya veis cómo ha terminado no precisamente bien. Y ahora, después de esta introducción, Donald Trump, amigos y amigas, empezando a hablar del comunismo, de cómo va a expulsar a los comunistas de los Estados Unidos y de cómo, si aprueban una ley que él quiere, va a conseguir que no haya que votar más en los próximos 100 años porque siempre van a ganar ellos. Esto es de absolutos locos, pero es el loco que gobierna los Estados Unidos. Atención, dice: al acercarnos a este magnífico aniversario, vemos nuestra identidad estadounidense bajo un nuevo ataque. Una generación después de haber luchado y ganado la Guerra Fría contra la amenaza del comunismo, ahora se ve un resurgir de la amenaza del comunismo en nuestro país, incluso por parte de inmigrantes que adoptan ideas totalmente opuestas a nuestra forma de vida y a nuestro gran éxito. No se trata de meras discrepancias políticas, como las diferencias en materia de impuestos o regulaciones. El comunismo representa una amenaza mortal para la libertad estadounidense. Es la mayor amenaza para nuestro país desde la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, Pearl Harbor o incluso el 11S. Y no vamos a permitir que esto nos ocurra a nosotros. Créanme, no vamos a permitir que esto nos ocurra. Esto es simplemente la primera parte de un discurso entero que ha dedicado al comunismo y que ha durado más de 5 minutos, hablando única y exclusivamente del comunismo, durante un discurso que ha durado en total 30 minutos. Centrándose en un comunismo que hoy en día es inexistente, a no ser que se esté refiriendo a gente como Zoran Mamdani, que son socialistas democráticos, que lo único que quieren es terminar la guerra de Irán en el extranjero, no hacer más guerras fuera del país, que todo el mundo pueda permitirse una vivienda y cuestiones básicas como que no haya gente tan poderosa que pueda llegar a haberse convertido en billonarios como Elon Musk, que se ha convertido en el primer billonario, 1 millón de millones de la historia de la humanidad. Eso es lo que Donald Trump dice que es una gran amenaza a los 250 años de historia de Estados Unidos, cuando es él realmente el que se ha convertido en esa primera y principal amenaza y se ha convertido en el hazmerreír del mundo entero. Si Estados Unidos está en clara decadencia, no es precisamente por alguien como Zoran Mamdani, que es querido y admirado a todos los lados del mundo, sino por alguien como él, que empieza guerras absurdas, pone aranceles ridículos, se enfrenta a sus aliados históricos como los europeos o los canadienses y ahora intenta esconderse detrás de la palabra comunismo para conseguir lograr una más o menos resultado decente en las próximas elecciones de noviembre, que todas las encuestas dicen que va a perder y no me extraña. Continúa. Esto ha sido, por cierto, en el Monte Rushmore, ese mítico monte donde están algunos de los padres fundadores y figuras importantes de la historia de los Estados Unidos. Bajo la atenta mirada de esas estatuas estaban viendo cómo este tipo decía las chorradas más espeluznantes que jamás hayáis podido ver. De hecho, poco después empezaba a decir cosas como esto también: si acabamos con el obstruccionismo como deberíamos hacer y votamos de inmediato por la ley Safe America, que es una ley que se llama Salvar América, ¿salvarla de quién? De la democracia será. Dice, atención a esto: entonces no perderemos una elección durante 100 años. Pero, sin embargo, la amenaza a la democracia estadounidense es el comunismo, no el presidente actual diciendo que no van a perder elecciones en un siglo entero si se vota la ley definitiva. ¿Cómo me suena esto, no? A la Alemania de los años 30. Vamos a seguir escuchando la gran amenaza que es el comunismo. Dice: no vamos a permitir que esto suceda. Y aplauden, Dice: porque el comunismo es el enemigo de la gente libre en todas partes, en todo el mundo. Nunca funciona. Es el enemigo de la Constitución y, ante todo, es el enemigo del 4 de julio de 1776, sí, porque había una gran cantidad de comunismo en aquel entonces. En aquel entonces, que el enemigo era el absolutismo. Era la monarquía absoluta, era ser una colonia sin poder de decisión, era aquel asunto contra el que se independizaron los Estados Unidos en aquel momento, contra una monarquía absoluta, que de hecho se parece bastante más a lo que pretende instaurar Donald Trump cuando dice que en 100 años no perderán unas elecciones, que precisamente al comunismo de Zoran Mamdani. Dice: es el enemigo sin duda. Aunque los radicales y extremistas atacan nuestra increíble historia a cada paso, guardan silencio sobre la lamentable historia del comunismo.
porque nunca funcionó. Durante miles de años, bajo diferentes nombres. Es espectacular que diga que el comunismo ha existido durante miles de años bajo diversos nombres. Dice, ideología y sistema es algo diferentes, pero ese sistema ha provocado más muerte y destrucción que cualquier otro sistema que se haya intentado jamás. Causó la muerte de 100 millones de personas tan solo en el último siglo. Es espectacular que intente ligar a precisamente Bernie Sanders, Alexandria Ocasio-Cortez, Zoran Mamdani, que es un tipo que él mismo ha reconocido que es un tipo bastante amable y majo, incluso dijo good looking guy. Esto es un tipo muy guapo, que lo esté aquí comparando con los crímenes malvados del socialismo de la Unión Soviética y de Stalin. Pero bueno, en fin. El comunismo es exactamente lo opuesto a la vida, a la libertad y a la búsqueda de la felicidad. No como su gobierno, que tiene todo que ver con la libertad de forrarse él como presidente, de la búsqueda de felicidad, a no ser que seas una niña en una escuela de Irán que ha sido bombardeada o una familia en la Franja de Gaza que ha sido aniquilada completamente con el aplauso de Donald Trump. Y la libertad, que ya me dirás qué libertad tienes cuando lo único que hay son perdonarle impuestos a los hombres más ricos de tu país, mientras lo que haces es bombardear a hombres muy pobres, hombres, mujeres y niños muy pobres en países en el extranjero. Es una cosa espectacular que, por supuesto, ha terminado de esta manera. Esta es la celebración de los Estados Unidos 250 años. Que ahora vamos a seguir escuchando más parte del discurso, pero que es perfectamente comprensible. Como imaginaos a Xi Jinping viendo desde el extranjero, aquí algunos aplaudiendo, tampoco eran muchos lo que estaban ahí. Xi Jinping viendo esto desde el extranjero, Mojtaba Khamenei viendo esto desde Irán, Vladimir Putin viendo esto desde Rusia diciendo, si este es el tipo contra el que se supone que tenemos que luchar para convertirnos en la primera potencia del mundo, es que lo tienen prácticamente todo ganado. Esto es algo decadente. 250 años de historia de los Estados Unidos. Atención a estos fuegos artificiales, y ahí termina con las caras, como os decía, de líderes de la historia de los Estados Unidos que, si viesen en lo que se ha convertido la presidencia, volvían de la muerte, salían del ataúd simplemente para decir basta ya, esto no tiene maldito sentido que esté representando a los Estados Unidos en este momento. Y mientras tanto Donald Trump continúa. El comunismo es el gran problema. Es muerte, tiranía y la búsqueda del mal. La moral comunista, atea, afirma que todo está justificado para provocar visiones inhumanas y para proponer realmente lo que es bueno para ellos. Pero no quieren lo bueno, no aman a Dios, no quieren a Dios, no aman la religión, no la aceptarán. Esto lo dice después de haber estado durante meses atacando al Papa de la Iglesia Católica. Esto lo dice después de haberse representado a sí mismo como si fuese Jesucristo, que después, cuando le dio demasiada vergüenza, dijo que él pensaba que estaba caracterizado como si fuese un trabajador de la Cruz Roja, sí, el típico trabajador de la Cruz Roja que está curando al enfermo poniéndole la mano aquí y rezando, rodeado de la Virgen María. Un tipo que insulta todo aquello que tenga que ver con la religión y con lo cristiano o con lo católico, siempre que, pues tenga que ver con lo que decía Jesucristo, que es amar y proteger al indefenso, independientemente de dónde venga. Porque Jesucristo no veía nacionalidades, veía personas que estaban en una situación necesitada y les ayudaba. Bueno, pues ese discurso, no sé si tú estarás de acuerdo que encaja demasiado con el discurso que está teniendo aquí Donald Trump, o más bien con el discurso de los supuestos malvados comunistas que representa Zoran Mamdani. Como veis, es todo un discurso desesperado por intentar que no se hable de las cosas que todo el mundo está hablando, y es el gran fracaso de su presidencia, y que tanta gente está empezando a abrazar un discurso socialista porque está funcionando mejor. Fijaos en Zoran Mamdani en Nueva York. No han podido sacarle ni una cosa mal hecha todavía. Mientras tanto, Donald Trump, lo último que hemos conocido es, para celebrar los 250 años de la historia de Estados Unidos, que se ha hecho multimillonario en la presidencia, sumando $2.200 millones más a su patrimonio. Espectacular. Pero el comunismo es lo malo, ¿eh? No les vamos a dejar ganar. No tienen posibilidad ninguna. Bueno, de momento han ganado en Nueva York y están ganando muchas primarias. No tienen respeto por la ley, no como tú, por la justicia, por los principios, la tradición ni los derechos que Dios le ha otorgado. Es una ideología de robo masivo, control masivo, mentiras masivas y asesinatos en masa. ¿De verdad alguien se piensa que alguien va a comprarle que Zoran Mamdani es esto? Dice, en una democracia no pueden darse tregua a tales doctrinas porque lo primero que hacen quienes llegan al poder es darle la vuelta y destruir la democracia. Siempre es destruir. Tal como han hecho los comunistas en otros países de todo el mundo, sin importar a dónde mires. Recordad que hace justo mes y medio estaba Donald Trump en China, un país que, por cierto, acaba de celebrar los 105 años de historia del Partido Comunista Chino. 105 años de historia del Partido Comunista Chino.
Fue a Pekín a decirle a Xi Jinping que era el mejor del mundo, que le encanta cómo lo hace, que es su mejor amigo. Xi Jinping lo miró, pues bueno, con algo de distancia y le dijo, me tienes que dar Taiwán y así podremos ser amigos. Trump dijo, de acuerdo, mientras así me permites seguir existiendo. Y mientras allí se atrevía a decir que China era una maravilla, y de hecho es un país que está adelantando a unos Estados Unidos en decadencia económica, mientras los multimillonarios se hacen cada vez más ricos y los pobres se hacen más pobres, ahí es donde ahora están acelerando en el sentido de progreso humano, donde están consiguiendo desarrollar una sociedad que no es precisamente, pues bueno, en el sentido de decadencia que estamos viendo por desgracia en demasiadas partes en los Estados Unidos y que están intentando también exportar al occidente. ¿Eso es qué? ¿Producto del comunismo? ¿Del capitalismo? Por supuesto que el comunismo chino es una cuestión extraña, es socialismo con características chinas, pero desde luego un sitio donde celebran todos los actos con la gran hoz y martillo de fondo es algo más que simbólico. Ahí no son las grandes empresas las que deciden hacia dónde va el país, sino que es el país quien decide hacia dónde se va, de manera tal vez poco democrática, es cierto, pero son las empresas las que después se tienen que adaptar a ese gran plan, que dura, por supuesto, mucho más que unos pocos años en los que hay elecciones constantemente, pues para ver cómo gente como esta al final acaba accediendo al poder y logra las cosas que logran. Esto no es una reivindicación en contra de la democracia, esto es precisamente ver la mentira de este hombre diciendo que el comunismo es lo peor mientras acaba de llegar de China elogiando el sistema y diciendo que son increíbles, que Xi Jinping, bla, bla, bla. Es que es un mentiroso y además es ridículo. ¿Cómo va a pretender que este discurso cale? Insisto, si tuviese enfrente, pues no sé, a un Trotsky o a un Lenin, pero es que tiene a Sohran Mamdani como representante del socialismo, un tipo amable, no como este señor naranja. Sencillamente, el comunismo representa las peores ideas y abusos de la historia perpetradas por las peores personas. La fundación de Estados Unidos representa las mejores ideas y tradiciones de la historia plasmados por personas como ustedes. Es que el argumento es infantil. Lo mío es bueno, lo de los otros es malo. Bueno, genial. Puede ser leal a Karl Marx o puede ser leal a Estados Unidos. Puede ser un comunista o puede ser un patriota. No puede ser ambas cosas al mismo tiempo. En cuanto a quienes difunden mentiras marxistas sobre nuestra herencia, quienes les dicen a nuestros hijos que vivimos en tierras robadas o que nuestros héroes fueron opresores, hombre, literalmente viven sobre tierras robadas porque Estados Unidos, antes de que llegasen hace 250 años, no era un país en blanco, no era un territorio sin nadie, había gente. Y llegaron y evidentemente les invadieron. Una cosa es analizar el presente con claves del pasado, que no creo que sea útil, pero otra cosa es ignorar la historia también. Pero bueno, 250 años celebran, mientras en China tienen una civilización de 4.000 años o en Europa tenemos una civilización de más de 2.000 años. Donald Trump ahora está reivindicando como lo mejorcito del mundo algo que apenas alcanza a existir 250 años. Es que es una falta de humildad absolutamente tremenda. Están haciendo algo mucho peor que calumniar nuestro pasado. Están difamando y atacando nuestro futuro. No voy a permitir que eso ocurra. Están intentando destruir el gran carácter estadounidense, acabar con la gente que declaró la independencia, que cruzó el río Delaware, que colonizó el oeste y conquistó los cielos. Sabéis quiénes son esas personas, pero jamás permitiremos que eso suceda. Nuestros antepasados estadounidenses no derramaron su sangre en Concord y Trenton, Gettysburg y Shiloh, Normandía, bla, 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 solo para que una banda de ladrones, radicales y lunáticos pudieran entrar y saquear nuestra nación. Nuestros héroes murieron para ganar, construir y salvar, y para construir un verdadero grande país, el más grande de la historia del mundo. Es curioso cómo reivindica la independencia de los Estados Unidos de hace 250 años, cuando ahora mismo está habiendo manifestaciones que cogían el mismo eslogan, no kings, no reyes, que es lo que se decía entonces cuando Estados Unidos se independizó, y ahora dicen exactamente lo mismo sacando a millones de personas a la calle, pero no contra un rey de Inglaterra, sino contra Donald Trump, que ejerce como un rey absoluto. Así pues, en vísperas de este 250 aniversario, porque esto es el discurso justo de la noche en la que se pasaba del 3 al 4, aniversario de 250 años, resolvemos y juramos, para que todos lo oigan, que los ciudadanos de los Estados Unidos de América vencerán al comunismo rápido. No dejéis que os quiten demasiado tiempo. Sabéis que nos están haciendo perder el tiempo, pero no vamos a permitir que nos quiten demasiado tiempo mientras juegan a sus juegos. Y los enviaremos al exilio, los enviaremos lejos rápidamente y continuaremos construyendo un país grande, mejor, más fuerte, más grande que nunca. Es gracioso escuchar como dice que no dejéis que nos distraigan. Bueno, pues pequeña distracción la que ha habido, ¿no?
que han conseguido gobernar la ciudad más importante de los Estados Unidos, concretamente Nueva York. Los enviaremos al exilio. Eso es lo que pretenden hacer como con una vuelta ridícula a los años 50, 60, aquel macartismo delirante que perseguía y veía comunistas en todas las esquinas y luchaba contra sus propios ciudadanos que se atrevían a decir cosas de sentido común. De sentido común, que como que tenía que haber sanidad pública. Como que los que tenían más dinero tenían que pagar más impuestos. Oh, ideas radicales, horribles. Y cuando hay ciudadanos que deciden que esas ideas son las adecuadas, resulta que la tarea de Donald Trump no es convencerles de lo contrario, sino decir que los van a exiliar y a sacar del país. Esta es una declaración criminal en toda regla, ¿eh? Bueno, aquí es cuando dice ya, pues, que sus ambiciones son dictatoriales. Atención a esto, pero el problema es el comunismo. Dice, si ponemos fin al obstruccionismo como deberíamos y votamos inmediatamente por la Save America Act, la ley de salvar América, es para que te eches a temblar el nombre de la ley. Entonces, no solamente no perderemos una elección en 100 años. Si hacemos eso, no vamos a perder unas elecciones en 100 años, vuelvo a repetir. El Partido Comunista está formado por inmigrantes ilegales, delincuentes y todo aquel que no quiere trabajar. El comunismo es un fracaso. Siempre lo fue y lo sigue siendo ahora mismo. Es un gran perdedor. Fíjense las personas que lo están promocionando. No son las personas a las que vas a seguir. ¿Quién? Zoran Mamdani, de verdad, insisto, que te ha reventado las elecciones de Nueva York. Es ridículo. En 250 años, el pueblo libre de esta tierra ha logrado más con nuestra libertad que cualquier otra sociedad ha construido en miles y miles de años. Si miras atrás, en fin, por supuesto, ignora absolutamente a China y lo que antes os comentaba sobre China, pero es que acabáis de escucharlo. Literalmente ha dicho, no perderemos una elección en 100 años si me aprobáis esta ley, que básicamente, para quien no la conozca rápidamente, es una ley que pide que para que puedas votar en las elecciones tengas que enseñar un documento, ya sea el documento de partida de nacimiento, cosa que muchos no tienen, sobre todo las personas más pobres, o un documento de identidad que sabéis que en Estados Unidos no hay, entonces tienes que tener un pasaporte, pero el pasaporte solamente lo tiene aquellas personas que viajan al extranjero, porque si no, no lo tienes. En otras palabras, aquellas personas que tienen menos dinero en Estados Unidos y que no tienen dinero ni siquiera para mantenerse a sí mismos como para viajar fuera de los Estados Unidos, no tienen pasaporte. Otra gente, las mujeres no tienen un apellido, no tienen un pasaporte o más bien un documento de nacimiento adecuado, porque al casarse pierden su apellido de solteras, pasan a tener el de su marido y por lo tanto no les vale para votar el certificado de nacimiento. Por lo tanto, ¿qué haces? Te quitas de un plumazo a las personas más pobres que no tienen pasaporte y también a las personas que se han casado, a las mujeres que se han casado, han perdido su apellido de solteras y tendrían que volver a hacer todo el trámite para sacarse el documento para poder votar. En otras palabras, intentar hacer lo más pequeño posible la gente que puede votar para que así aquellas personas que son más pobres o las mujeres que votan más demócrata que los que votan a Donald Trump, pues entonces no vayan a votar y así sea la única manera en la que pueda ganar. Cuando tu única manera de lograr ganar unas elecciones es restringir lo máximo que puedas el derecho al voto, entonces preocúpate, porque no estás siendo el líder de una democracia, estás siendo el dictador que intenta que cuanto menos gente vote mejor, porque así se mantiene en el poder. Y después, bueno, delirios varios a los que estamos acostumbrados. Los Estados Unidos han ganado con mucha diferencia la mayor cantidad de medallas olímpicas de cualquier país del mundo. También la mayor cantidad de premios Nobel. Bueno, a mí no me han dado ninguno. Son las últimas guerras y todavía no lo he recibido. Y la mayor cantidad de récords mundiales. Publicamos con diferencia la mayor cantidad de patentes, producimos las mejores películas, la mejor música. Y sigue reivindicando, habiendo metido el chistecito este, que no es tan chiste, de a mí no me han dado el premio Nobel, porque sigue insistiendo, él se merece un premio Nobel, dice, por haber terminado con 8 guerras. Era graciosísimo cuando, por cierto, le obligó a María Corina Machado, la venezolana María Corina Machado, a entregarle el premio Nobel que le había dado el comité del Nobel. Fue a la Casa Blanca, se lo dio, fue una imagen ridícula, humillante para María Corina Machado y la oposición venezolana de Donald Trump recibiendo el premio Nobel, que no era para él, era para María Corina. De hecho, el propio comité de Nobel tuvo que decir que no era un premio para Donald Trump y que era intransferible, que era de María Corina y punto. A pesar de que yo creo que tampoco se lo merecía demasiado María Corina, que por cierto está completamente apartada, Ahora tienen ahí a Delcy Rodríguez gobernando en nombre de Donald Trump y le da absolutamente lo mismo lo que diga María Corina Machado. Bueno, pues en aquel momento Donald Trump seguía insistiendo en que él se merecía el premio Nobel, llegó a decir más que Luther King o que cualquiera antes en la historia de los Estados Unidos, eso cita literal. Que resulta que un par de meses después de exigir el premio Nobel de la Paz y de que María Corina se lo tuviese que dar, llegó el 28 de febrero de este año y empezó una guerra con Irán.
Es que todo es mediocre, todo es de locos con este hombre, de absolutos locos. Un discurso de 5 minutos contra el comunismo, repitiendo comunismo todo el rato, diciendo que no votarán nadie más en 100 años si logran aprobar lo que tienen que aprobar, diciendo esta chorrada de los premios Nobel y terminando como de costumbre con bailes ridículos. Así vamos a cerrar el vídeo diciendo una cosa. Haremos más vídeos, hablando sobre los 250 años de los Estados Unidos. Pero es bastante llamativo que precisamente en una fecha así tan espectacular, ¿no? 250, podría haber sido 248, 247 o 250, y no, 250. Cuando nos damos cuenta que los imperios no caen de un día para otro, con una ruptura oficial, con Donald Trump que dice el imperio se acabó, no, los imperios caen exactamente así, como lo estáis viendo. Cuando un presidente en el aniversario más importante de la historia de su país, el principal miedo que tiene es perder el poder, hablar del comunismo todo el rato, monta una fiesta ridícula, celebra su cumpleaños mezclándolo con los 250 años, destruye la Casa Blanca completamente de arriba abajo, espera un premio Nobel, se hace rico más que nunca, dice que el problema es el comunismo y después resulta que está perdiendo frente a China semana tras semana. Esa es la manera en la que un imperio entra en decadencia, y eso desde fuera de las fronteras de los Estados Unidos lo están viendo porque es demasiado evidente. Os leo los comentarios para ver si también lo veis vosotros. Os animo a que suscribáis al canal si os ha gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente. Muchas gracias por estar aquí. Adiós.